bienvenidos a otra edición de Revista de Prensa. Arrancamos la jornada de este viernes 18 de marzo, pues contándoles las novedades que tenemos en el día de hoy, que también, bueno, pasa por contarles que durante toda esta jornada pues han habido cambios también en cuanto a la huelga de transportistas, que ya contábamos ayer, pero que hoy pues sigue siendo notable en muchos puntos de la provincia, pues debido a esa subida de precios de consumo, también, bueno, de la electricidad, del gas y de la gasolina, que se viene unido a ese conflicto bélico que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, esa invasión de Rusia a Ucrania, que ya contamos pues casi 25 días que está pasando y que le estamos contando pues cada día, al minuto a minuto, de lo que está sucediendo en la frontera de estos dos países de Europa del Este. Pero hay más asuntos que tenemos que decirles en el día de hoy, como es que ya Sevilla se encuentra en tasa cero de COVID-19, ya pues se estrena esta alerta cero con menos casos y menor incidencia también para nuestra provincia, siendo pues positivo pues de cara a esta primavera que arranca también este fin de semana. Y otros asuntos también que tenemos que decirles en este arranque de revista de prensa de este viernes es que las lluvias previstas para pues este mes de marzo pues no van a ser totalmente necesarias, porque al final hemos visto que la sequía pues sigue siendo bastante grande la situación que estamos viviendo, y que las lluvias pues nos van a solventar toda la problemática que tiene el campo andaluz, la agricultura, la ganadería y también, ¿por qué no?, los bienes de consumo. Pues estos son los apuntes que tenemos en este comienzo de revista de prensa, pero que vamos a perfilar muchos datos y mucha información de la actualidad en las portadas del día, que empezamos con ABC de Sevilla. ABC de Sevilla lo tenemos ya en nuestras pantallas, pues vemos que lo divide en dos. En este caso el titular habla de estos precios de consumo, que Europa adelanta la rebaja de los precios de la energía, mientras Pedro Sánchez pues espera a lo que pueda suceder en la Unión Europea. Los diferentes países de Europa, como son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia, pues han aprobado subvenciones y reducciones de impuestos a los combustibles y a la luz, cosa que aquí en España pues no estamos viendo que se llegue a solventar esta situación, ni que bueno, que lo seguimos notando en nuestros bolsillos, y que sigue siendo pues una problemática que tenemos que seguir hacia adelante de esta manera, porque los impuestos siguen subiendo, y aunque haya rebajas algunos días, vemos esas fluctuaciones en los precios, pues no son necesarias, y tenemos que seguir sufriendo pues estas consecuencias que tienen de la subida de los bienes de primera necesidad. También en esta portada de ABC de Sevilla nos cuentan de las dos derrotas que se vivieron en los dos clubes de fútbol sevillano, tanto el Betis como el Sevilla, pues ya no están clasificados para la UEFA, y bueno, vemos aquí la imagen de tanto de Navas como de Bartra pues lamentando estas derrotas, que al final pues ha sido una prórroga fatal para estos equipos sevillanos, y el Sevilla y el Betis pues se despiden de esta Liga Europea pues tras caer ambos en los últimos minutos del tiempo de ambos partidos. Pues esto es lo que nos cuenta ABC de Sevilla, pero que hay mucho más por contar, y seguimos con Diario de Sevilla. Pues con Diario de Sevilla continuamos, y también hablamos de estas derrotas del Sevilla y del Betis, que el Betis cae en el final de la prórroga, y el equipo de Lopetegui y el Sevilla pues fue inferior al West Ham y no jugará pues la gran cita, la próxima cita en el Pizjuán. También en esta portada hablamos de esta huelga de transporte que paraliza pues las fábricas en varios sectores, sobre todo de nuestra provincia sevillana, donde los piquetes bloquean pues la llegada de mercancías y complican los accesos a Sevilla. Bares y restaurantes prevén pues una subida sobre todo de los precios, lo hemos visto también que han cambiado los precios, el IPC, los bienes de consumo, y que prevén pues una subida rápida de estos consumos por la escasez de los productos, también unido al precio de la luz, que al final pues acrecenta todo lo que estamos viviendo, y que las personas que somos el último eslabón de la cadena al final del consumidora pues somos los que tenemos que solventar con estas pérdidas que se están viviendo, que al final pues también nos afecta a todos. También en esta portada de Diario de Sevilla hablamos del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, de esta invasión de Rusia y Ucrania, que ya hoy son 23 los días que lleva esta guerra al alza, y donde Estados Unidos pues sigue acusando a Rusia de estos crímenes de guerra, de estos bombardeos que se suceden día tras día, que los estamos viviendo, los estamos contando, imágenes desgarradoras las que nos llegan de la frontera entre Rusia y Ucrania, detrás de esos bombardeos en hospitales, en orfanatos y en lugares donde muchos refugiados pues se encuentran en esta situación de este conflicto bélico que ha sido pues de forma sobrevenida. El presidente ucraniano Zelensky pues alerta de que seguramente
se sigan acumulando estos bombardeos y que en esta noche pues ha caído un muro importante dentro de Ucrania que al final bueno, seguirá avanzando, sobre todo este país ruso, sus tropas militares hacia lo que quiere conseguir, que es llegar a frontera de la OTAN. También en esta portada de Diario de Sevilla a nivel local encontramos una noticia y es que aquí en Sevilla ha sido el invierno más seco de los últimos 60 años. Lo decíamos, estas lluvias que han caído al principio de este mes de marzo pues no han servido para solventar la sequía que estamos viviendo y que por ahora pues Sevilla padecerá una situación en sequía que dependerá también de lo que pueda llover en la próxima primavera, que comienza, como le hemos dicho, pues este domingo. Y esto es todo lo que nos cuenta esta portada de Diario de Sevilla, pero que continuamos siguiendo perfilando la actualidad con 20 minutos. 20 minutos de Sevilla nos trae también esta noticia de la huelga del transporte que sigue afectando al abastecimiento y el Gobierno central pues por ahora moviliza a casi 24.000 agentes. El Ejecutivo pues por ahora no se quiere reunir con los convocantes al considerar que no están representando al sector y los suministros pues siguen siendo un problema. Le decíamos ayer que eran los lácteos, al principio de la semana las frutas y las verduras, pero que la preocupación sigue subiendo porque en este caso hoy diferentes fábricas cerveceras y sobre todo el consumo de la aceituna de mesa pues decidirán o no paralizar su producción a partir de esta jornada y de este fin de semana según cómo continúe esta huelga de transportes. También esta portada de 20 minutos nos cuenta pues los dos partidos de tanto del Betis como del Sevilla y cómo cayeron al final en ese fatal desenlace para ambos clubes de fútbol sevillano. Y en esta portada también encontramos otros asuntos, que es eso que, bueno, seguimos contando, este conflicto bélico internacional que al final nos afecta a todos, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que todavía pues esta diplomacia, estos treguas que se quieren poner también sobre la mesa en el país ucraniano, pues no llegan estas conversaciones diplomáticas entre el país ruso y Ucrania, y al final pues esto hace que se enfríe y sigan habiendo ataques a civiles. Un último apunte a nivel local que encontramos en esta portada de 20 minutos es que se ha rescindido el contrato del mercado de la Puerta a la Carne. El consistorio pues lo quiere hacer en 1 millón de euros y esto también pues al final es algo que nos acarrea a todos, que es un enclave tan característico del barrio de la Puerta de la Carne, al lado del puente de San Bernardo, un lugar emblemático para la ciudad, aquel mercado de antaño que habrán conocido pues los mayores de nuestra ciudad, pues siga estando a la deriva y que ahora pues el consistorio local se lave las manos y no quiera seguir formando parte de su puesta en marcha y de su, sobre todo, restauración y reurbanización. Pues estos son los datos que les podemos ofrecer en esta mañana de viernes, en este viernes 18 de marzo, que bueno, hemos visto muchos temas, pero que no dejamos de lado los que nos afectan de primera mano, que son el COVID o la lluvia, y que vamos a seguir comentando en esta ocasión con Manolo Nieto. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo. Pues hemos visto que hay muchos temas nuevos que parecen que bueno, se siguen perfilando, otros que ya venimos hablando, y que por ahora pues el COVID-19 pues parece que se remite y que la sexta ola ya es una sexta ola pasada y que ahora pues tenemos que seguir mirando al futuro y esperar que no ocurra una séptima. Vamos a ver las medidas que se toman, sobre todo pues ahora la que más pronto se va a tomar esa decisión es si vamos a tener y vamos a continuar con la mascarilla dentro de los lugares cerrados, y bien es cierto que bueno, pues está remitiendo, los números están bajando. Aquí en Sevilla pues gracias a Dios estamos contemplando cómo esos números siguen disminuyendo de cara a las fiestas de la primavera que tenemos por delante, tanto a la Semana Santa como a la feria, que tenemos muchísimas ganas, que también pues hay muchísimos sectores que se van a venir arriba gracias a que se puedan celebrar y las procesiones puedan salir y nosotros podamos ir a verlas y a la feria también, obviamente, y eso es una grata alegría, porque poco a poco lo vamos necesitando, porque fíjate, cuando vamos saliendo de la pandemia viene la invasión de Ucrania, la subida de precios, viene la huelga de transportistas, en fin, necesitamos un poquito ya ir cogiendo aire, porque no salimos de una cuando nos metemos de otra, y en ese sentido, pues bueno, que la pandemia vaya remitiendo y que el número de hospitalizados y la presión hospitalaria vaya también decayendo es un gran síntoma para poder volver a esa normalidad completa, que es lo que deseamos todos, ¿no? Como bien acabas de decir, pues eso, que parece que estábamos saliendo ya de esta pandemia, que estábamos pues saliendo a flote de lo que llevamos viviendo durante 2 años, pues han llegado situaciones que nos han
llegado pues eso sobrevenida, sí, como es esta huelga del transporte que veíamos ayer imágenes donde estaban colapsando la C30, que al final también pues hemos visto que también la ciudad está en obra y que esto también pues es una problemática para todos nosotros. Totalmente, totalmente, porque una de las arterias principales de la ciudad, pues la comentaremos después, pues está en obra, mucha gente está teniendo que coger la S30, que no es una vía habitual para ir en sus desplazamientos, pero que obviamente ante las retenciones que se producen por el centro de la ciudad, pues tienen que tomarla y vemos como ayer pues esa huelga de transportistas pues hace que un poquito más se colase una ciudad que bueno, desde el punto de vista de la organización del tráfico no es que esté muy bien distribuida, es una ciudad muy buena para muchas cosas, pero es verdad que para el tráfico aquí en Sevilla caen 4 gotas y ya se producen atascos, se producen pues retenciones en el tráfico, y en ese sentido obviamente sí que es cierto que tenemos que dar un giro de tuerca porque no estamos bien organizados. Y en cuanto a la huelga de transportistas, pues es un problema importante que a lo mejor ahora no estamos viviendo las consecuencias porque tenemos y los empresarios y locales que se dedican a la venta de materias primas, de alimentos, tienen su reserva y tienen sus stocks, pero que poco a poco, bien es cierto, vamos a sufrir ese, digamos, desabastecimiento que ahora mismo no está, pero que también creo que tenemos que mirar y tener una mirada más amplia y no solamente centrarnos a lo mejor en grandes superficies, sino también acudir a los mercados de abastos en ese sentido, que tienen y están provistos de muchísimos alimentos, y no ser cuadriculados, ¿no? Acudir a nuestras tiendas de barrio también, que en ese sentido nos pueden ayudar muchísimo. Una huelga de transportistas que también está afectando a la llegada, a los retrasos de material sanitario, como sobre todo de material de diálisis, porque no podemos olvidar que no solamente es de comida, de alimentos de primera necesidad, pero que también es primera necesidad la sanidad y que también bueno, está siendo una problemática. A ver, que yo me identifico muchísimo con la huelga de transportistas, porque es un sector que obviamente lo está pasando mal y tiene esa necesidad de hacer huelga, porque los precios para ello también se están incrementando muchísimo en cuanto al nivel de precios que está alcanzando la gasolina. No es normal, pero yo creo que ahí es donde debe el gobierno entrar de inmediato y no esperar tanto a tomar unas medidas que creo que deben de ser tomadas ya, porque es todo en cadena. O sea, la huelga de transportistas va a generar pues muchas otras cosas, y en este sentido también tenemos que tener un poco la conciencia de que hay determinadas cosas que necesitan unos servicios mínimos, como por ejemplo el tema de medicamentos, de la diálisis, como estás comentando, y ese tipo de cosas. Creo que tenemos que ser consecuentes y conscientes de que tenemos que abrir una vía, una ventana para permitir que eso no ocurra, ¿no? Unos servicios mínimos que siempre tienen que estar pues prestos y dispuestos para llevar a cabo pues los desplazamientos que se necesitan, porque es muy importante, y hay mucha gente que estamos hablando de vidas humanas, que no estamos hablando de comernos un huevo, una lechuga o un tomate. Al final, pues eso, somos, como se suele decir, los últimos de la cadena, y somos pues los principales afectados, sobre todo las personas, exactamente, las personas que están en hospitales, que necesitan pues estos bienes de primera necesidad, más para ellos que para ninguna otra persona, pero que también otras personas que también les afecta, porque su medio de vida, su trabajo y su día a día, pues son los bares y los restaurantes, que ya tienen que acarrear con estos precios de la subida de la luz, también pues bueno, la gasolina, y ahora pues esta huelga de transportistas va a hacer seguramente que los precios, cuando acudamos a bares y a sitios de restauración, pues también los notemos nosotros. Totalmente, porque al final repercute, ¿no? Repercute en que hay menos mercancía, la mercancía, pues obviamente quien la distribuye y la vende intenta ganar o equilibrar un poquito las cuentas en ese sentido, subiendo los precios, y claro está, pues ahí sufren los bares y restaurantes, que al final pues tienen que ver y tienen que tratar con el cliente y decirles y explicarles, ¿no?, que bueno, pues esto es una cadena y que ellos son el último eslabón de la cadena y nosotros somos los que lo sufrimos, ¿no?, lo que vamos a degustar esa tapa o esa comida en nuestros bares y restaurantes, y al final pagamos todos. Si te fijas, sufrimos todos, absolutamente todos. Entonces, por eso digo que creo que el gobierno tiene que tomar medidas en cuanto a este tipo de cosas, preverlas, sentarse a hablar antes de que se produzcan este tipo de huelgas, que al final
pues está repercutiendo en los precios, pero absolutamente de todos, y nosotros en ese sentido, pues como clientes, lo pagamos en nuestra calidad de vida, que no podemos disfrutar, no podemos salir, no podemos pues tomarnos tranquilamente a tomar pues nuestra comida en los bares. Aquí sabes que somos muy de salir a la calle, de estar y vivir la ciudad, pues eso nos lo prohíben porque estamos hablando de que, bueno, me comentaba un amigo mío el otro día que por dos bebidas o 4 bebidas le cobraban 9 euros. Es una barbaridad, es una absoluta barbaridad lo que estamos hablando, y eso se está viviendo en Sevilla, y eso está repercutiendo en el bolsillo del sevillano, y eso es lo que tenemos que obviamente cambiar, pero que claro está, no solamente no se puede cambiar desde aquí de Sevilla, sino que es una cuestión a nivel nacional, incluso, si me apuras, a nivel internacional en ese sentido. Lo decían también, bueno, presidentes de comerciantes como Antonio Luque o Miguel Rus de la Confederación de Empresarios de Sevilla, que en esta situación que nos encontramos a nivel, bueno, que es un conflicto internacional lo de Rusia y Ucrania, y hay que tomar pues decisiones de guerra como esto, pero también la subida de precios, que es algo más a nivel nacional, pues también hay que... Sí, pero estamos hablando también que hay muchas cuestiones que, a ver, que la invasión a Ucrania va a afectar, pero creo que la hemos atajado, ese perjuicio que vamos a tener. Hay muchos, no vamos a señalar a nadie, pero sí conocemos muchísimos casos que se ha tomado o que se ha atajado antes de tiempo. Entonces, vale, yo creo que estamos de acuerdo en que va a haber una subida de precios, que todo se va a incrementar, que la gasolina ha subido, pero estamos hablando que la gasolina ahora sí, pero antes, esa subida de antes viene a consecuencia de muchas otras cosas, ¿no? De la invasión de Ucrania. Entonces, que esté antes de la invasión de Ucrania a 1,6 la gasolina, a mí me parece totalmente prohibitivo para muchos bolsillos y merma mucho la economía del ciudadano, que al final tiene que desplazarse para ir a su puesto de trabajo y tiene que coger el coche en muchos casos, que otros podemos paliarlo pues con transporte público, con bicicleta, con patinetes, de los cuales hablaremos también después, pero es cierto que hay muchos que necesitan el coche y al final te cuesta el dinero ir a trabajar, en muchos casos literalmente. Efectivamente, pues eso, que no debemos de coger de excusa pues esta invasión de Rusia a Ucrania, porque al final pues es algo que ya viene de lejos y que parece que esto pues eso les ha venido muy bien a muchas partes de muchos gobiernos, que les ha servido un poquito de escudo. Efectivamente. Lo que sí sabemos que a nivel local, como hablábamos también hace unos minutos, es esos cortes de obras de arterias principales de nuestra ciudad que están ocasionando pues grandes problemas en el tráfico de nuestra ciudad. Lo dice también nuestro alcalde Antonio Muñoz, que bueno, que esto es, hay que esperar ahora para ver qué pasará, pero el problema del tráfico en nuestra ciudad pues ya viene también de hace mucho tiempo, que no es algo de ahora. No, sí, estamos viendo que aquí en Sevilla tenemos un problema cada viernes por la tarde, que pues confluyen muchísimas personas que salen de sus puestos de trabajo y se van hacia sus casas. Yo creo que todos los sevillanos tenemos en ese sentido un punto donde cada viernes lo queremos evitar, la salida hacia las Jarafes, precisamente San Francisco Javier, otra de las arterias que se veía muy afectada, Ronda de Capuchino, en fin. Yo creo que hay un problema de ordenación del tráfico importante en esta ciudad que no se está teniendo en cuenta, que nunca se ha tenido en cuenta, y que ahora, cuando te quitan una de las arterias principales como es San Francisco Javier, pues se sufre muchísimo más, porque estamos hablando de un barrio como Nervión que bien es cierto que tiene solamente esa arteria principal grande, unida a Diego Martínez, la avenida Diego Martínez también es una arteria importante, pero que se ve como de su tramo desde San Francisco Javier hasta Luis de Morales, pues te la quitan totalmente. La desviación del tráfico se produce por calles muy estrechas, que no permiten pues una doble circulación y que solamente tienen que ir en filada uno cada coche, y eso hace pues obviamente que se formen unos pitotes y unos atascos tremendos. Creo que las obras son justas y son necesarias, pero también creo que no se ha tenido muy en cuenta esa reorganización del tráfico, porque habría que tomar otras medidas en ese sentido. Creo que la habilitación de otras vías en uno u otro sentido, hacerla como una especie de circuito, podría haber sido una de las vías y no derivarlas por avenidas, o mejor dicho, por calles estrechas. No sé, creo que se podía haber hecho de otra manera, y ahora quien lo paga pues son los ciudadanos. Estamos hablando de que en el edificio estamos hablando de una zona tremendamente
de gente que va al trabajo, de gente que va a San Francisco, perdón, a Viapol, que es gente que va al edificio Sevilla 2, que confluyen muchísimas personas, y eso es un problema importante en el tráfico. Eso también lo decíamos con los patinetes, que como bien también te remito a lo que has dicho pues hace unos instantes acerca de estas nuevas opciones también de transporte, que al final también, pues lo decíamos también en portada, se quieren prohibir para Semana Santa, porque también pues hemos visto que pueden ser también una problemática para confluir también por las calles más céntricas en cuanto a cofradías se refiere. Yo creo que eso es un acierto. Creo que tenemos una muestra muy evidente como es la calle San Jacinto, en Triana, donde hemos vivido, por desgracia, muchísimos accidentes de estos vehículos, no solamente de estos, sino también de bicicletas, por el carril bici, por conjugar en ese sentido una masificación de personas y también que hayan la velocidad que alcanzan estos patinetes, y yo creo que es una buena decisión, porque al final está esa muestra representativa que es San Jacinto, que creo que también tiene que y deben darle una solución, pero sin duda alguna estamos ante una decisión bastante importante y que se debería de tomar y que se ha tomado, porque yo creo que no tienen cabida en ese sentido patinetes por el centro y muchísima gente en una aglomeración. Estamos hablando de que son muchas las calles que se vuelven peatonales, totalmente el centro se va andando, no se puede entrar, pero sí se puede entrar con ese patinete y hablamos de muchísimos pequeños corriendo, de personas mayores, en fin, yo creo que es una buena medida y una sabia medida la que se ha tomado. Y no podemos acabar esta revista de prensa pues sin mencionar los dos partidos que se vivieron de los dos equipos de fútbol sevillano, que al final pues han acabado en derrota y que han sido también, bueno, es algo triste también para el fútbol sevillano de un día como hoy ver que los dos clubes pues no siguen adelante en la UEFA. Había una gran ilusión porque el Sevilla partía con una ventaja en el marcador, el Betis bien es cierto que iba por detrás en desventaja, pero se tenía esa ilusión, sobre todo el Betis daba síntomas de poder remontar esta eliminatoria. Lo consiguió remontarla, pero al final murió de la manera más cruel que se puede acabar un partido, ya en el último suspiro, con un gol en propia meta y cuando ya estaban los penaltis a la vuelta de la esquina y el Betis compitió, el Betis bien es cierto que compitió, que no le dio en el físico y que además pues yo creo que en líneas generales fue inferior en la eliminatoria, porque aquí pudo haberla solventado el Eintracht de Frankfurt con más de un gol, más de 2 goles como fueron los que marcó, incluso 3 y 4, pero allí el Betis, no en la primera, pero sí en la segunda, creo que fue justo merecedor de empatar la eliminatoria e ir a la prórroga. Ya posteriormente pues tuvo esa desgracia en una prórroga que creo que jugó bien. El Sevilla, por su parte, no jugó bien una eliminatoria, se vio superado en todo momento, incluso el equipo inglés, el West Ham, tuvo oportunidad de sentenciar la eliminatoria incluso antes de ir a la prórroga. Creo que también hay que hacer una valoración global de lo que le ha ocurrido al Sevilla, no solamente quedarse con la eliminatoria de ayer. Creo que bueno, la temporada y la campaña en general del conjunto rojiblancos tiene que ser analizada más detenidamente, porque no puedes caer a las primeras de cambio en la Champions, no puedes caer a las primeras de cambio en tu competición, en la competición a la que en la final vas a albergar tú. Creo que en ese sentido habría que hacer un análisis más amplio, y el Betis pues también es verdad que tenía posibilidades de pasar, pero sí que es cierto que el conjunto verde y blanco pues tiene esa final de Copa del Rey que hace que sea un poquito menos trágico o menos trágica la eliminación en ese sentido. Una final de Copa del Rey que contaremos también aquí, que veremos también cómo son los resultados, cómo llega también el Betis y también, bueno, cómo llega el Sevilla a los próximos encuentros, a los próximos partidos que tenga que disputar. Manolo Nieto, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias también a los que están en casa, que como siempre les decimos, gracias por acompañarnos otro día más, otra jornada más y otra semana más por acabar con nosotros este viernes, que volvemos el lunes a la misma hora para seguir contándole toda la información que les interesa, que es la de Sevilla.